muy activos en la alabanza, entonces espero que de la misma forma podamos mantenernos activos en esta segunda parte que ya tiene que ver con la enseñanza que el Señor nos trae. Entonces, antes de dirigirnos antes de que yo me dirija a ustedes, quisiera dirigirme al Señor pidiéndole que nos dé o que me llene de sabiduría y que los dichos que se digan aquí sean solamente un reflejo de su palabra. ¿Les parece? ¿Les parece si oramos? Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo quiero hoy darte las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, hoy de abrir tu palabra, de aprender de ella, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de leerla en nuestro propio idioma y tener un entendimiento más profundo de lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Yo te pido, como lo decía alguien, que me des hoy lo que no tengo para hacer lo que no puedo, Señor. Que sea tu gracia y tu amor para con nosotros, que sea tu palabra exponiéndose en nuestro corazón y que seas tú llenándonos con tu gracia, con tu amor, con tu poder y con tu luz. En el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, un poco a forma de introducción quiero contarles, digamos, en qué venimos. Y he empezado una serie que yo creo que va a ser de 3 enseñanzas, esta es la segunda, y el nombre que le he colocado a esa serie es Nuestro modo de vivir es un reflejo de nuestra relación con Dios. Y creo que no hay nada más cierto para un creyente y es que definitivamente la forma en que usted vive refleja qué tan profunda, qué tan fuerte, qué tan cierta es su relación con Dios. Y es la forma práctica, de manera natural, como usted demuestra cómo está su relación con Dios. La enseñanza de hace ya casi un mes la titulé El amor de Dios, mi punto de referencia. Y es que definitivamente hablábamos del amor de Dios. Simplemente para hacer un recuento rápido de lo que hablábamos hace un mes, hablamos de quién es Dios, hablamos de quién soy yo, hablamos de que debe existir una relación que yo debo buscar para alimentar entre Dios y nosotros. Y eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Mi relación con Dios le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no fuera por eso, ¿usted para qué se levanta todos los días? ¿Usted para qué se levanta todos los días y se esfuerza por hacer una cantidad de cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el sentido de la vida tiene, valga la redundancia, tiene sentido en su relación con Dios. De lo contrario, pues la vida se vuelve sin objetivo, se vuelve sin límites, ¿cierto? Se vuelve fría, se vuelve aburridora y motivo de depresión. Hablamos del amor de Dios como una manera de desafiarnos también. Y les conté una historia de subirnos a la carretilla. ¿Se acuerdan de subirnos a la carretilla? Subirnos a la carretilla. Bueno, muy bien. Y sacamos un par de conclusiones de que a veces nosotros estamos metidos en algún problema, en alguna situación, y el límite de ese sufrimiento lo pongo yo. ¿Por qué? Porque yo no voy a buscar a Dios. Entonces el sufrimiento continúa y continúa y continúa. Y dijimos también que el tiempo no sana las heridas. Quien sana las heridas es Dios. Y dijimos también que algunas cosas solo las entiendo en la intimidad que yo pueda desarrollar con el Señor. Hoy el título de la enseñanza es La sanación no se da en la periferia. Y lo van a ir entendiendo con un poco más de desarrollo. Y es la sanación no se da en la periferia. Y un poco la intención que yo he tenido con esta enseñanza es, nosotros como creyentes estamos desafiados a ayudar a otros. Y es un poco el objetivo de esta enseñanza hoy. Nosotros tenemos que ayudar a otros. Y la razón es que nosotros tenemos para ayudar a otros es que como usted es creyente, como usted ama al Señor, pues usted debería ayudar a otros. Pero a veces como que nos equivocamos en ese proceso de ayudar a otros. Entonces hoy vamos a hablar particularmente de cuál es la motivación que yo debo tener para ayudar a otros. ¿Cuál es la motivación verdadera que yo debo tener para ayudar a otros como creyente? Y eso es lo que vamos a desarrollar, digamos, durante este día. Entonces les ruego que me acompañen a Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Me avisan cuando ya estén ahí. Ovidio decía, hoy rompimos todo el esquema y creo que lo vamos a seguir rompiendo. Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. ¿Ya estamos allí? Bueno, muy bien. Entonces lo vamos a leer con fuerte y entonada voz y dice así.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. No, creo que no. No, buenos días. A ver, vamos a leerlo otra vez. 1, 2, 3. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Bueno, que eso nos sirva para despertarnos un poco. ¿Quién tiene clara la motivación de por qué ayudar a otros? O más bien, ¿quién no tiene tan claro, oiga, yo por qué debo ayudar a otros? No levantemos la mano, porque de pronto uno dice, oiga, no, es que yo si levanto la mano quedo mal, entonces no. La pregunta es, ¿quién tiene clara la motivación para ayudar a otros? ¿Y quién no la tiene tan clara? Es un poco lo que tenemos que tratar de aprender hoy. Nosotros como creyentes nos vemos desafiados todo el tiempo definitivamente a cumplir con lo que el Señor nos enseña. Y seamos sinceros, no es fácil. ¿O quién de ustedes hoy, después de haber durado un buen tiempo como cristiano, cree que es fácil ser creyente? No es fácil ser creyente. Hay que desarrollar una cosa que nosotros a veces creemos que podemos desarrollar, pero que no es tan sencillo, que es la valentía. Tenemos que volvernos valientes, ¿cierto? Un creyente debe ser valiente. Y un creyente valiente no es el que se enfrenta a otros, es el que se enfrenta a sí mismo, ¿cierto? Es el que se enfrenta a sí mismo. Es el que se enfrenta a sí mismo. Valorar la palabra de Dios resulta difícil porque nos enfrentamos a nuestros deseos y a nuestra propia concupiscencia. Y aquí aparece una palabra que yo quise buscarla en el diccionario y es concupiscencia. Y a veces no sabemos ni escribirla, ¿cierto? Hay que mirar cómo se escribe concupiscencia. Concupiscencia. ¿Con C o con S? No, con C, porque si no se son no, concupiscencia. Hay que saber cómo se escribe. ¿Pero qué es la concupiscencia? Dice que la concupiscencia es la inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deleites carnales. Y a veces pensábamos que la concupiscencia tenía que ver solamente con el tema sexual. No, miren que no. Inclinación excesiva a los bienes materiales, ¿cierto? Al tener, al poseer, más que al ser. Según su etimología, se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales y a obrar el mal, como consecuencia del pecado original. Otra definición dice, es un deseo ansioso de bienes materiales y el apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales. Muchas veces nosotros como creyentes decimos, no, yo no he caído en inmoralidad sexual porque no he tenido intimidad sexual con otra persona, con otra mujer. ¿Sí? ¿Y la mente dónde ha llegado? ¿A dónde le ha llegado la mente? Deseos sensuales. La concupiscencia se considera como un deseo desordenado de placeres terrenales y lujuriosos. ¿Y saben una cosa? A eso nos enfrentamos. A eso nos enfrentamos, ¿cierto? Y a eso nos enfrentamos continuamente. A querer tener más bienes materiales, nos enfrentamos al deseo sexual y al deseo sensual. Leonardo, pero se está desviando. ¿Cuál es la motivación para ayudar a otros? ¿Cuál es la motivación real para ayudar a otros? Tenemos que tener la motivación correcta, la motivación precisa. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la motivación correcta para ayudar a otro, de pronto lo hace mal. A veces ayudar a otro resulta siendo un trabajo que hay que pensarlo de una forma distinta. ¿Cierto? La administración moderna, incluso creo que la sociología dice, uno debe ayudar no al que no tiene, sino al que no puede. Pero nosotros como creyentes, ¿a quién debemos ayudar? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón correcta para poder ayudar a alguien? Y lo he dividido como en varios puntos. Y el primer punto, ¿cuál debe ser la motivación para ayudar a otros? Y como respuesta, vamos a escribir A, para que lleguen al Salvador. La primera motivación, la primera parte de esa respuesta de por qué debo ayudar a otros o cuál es la motivación correcta es
para que lleguen al Salvador. Y vamos a estudiar una historia que seguramente es conocida por todos ustedes. Pero quiero que sea una historia que la cojamos y la despedacemos y tratemos de, como se dice, trate usted de definir la palabra desmenuzar sin usar las manos. ¿Qué es desmenuzar? Trate usted de definir la palabra desmenuzar sin utilizar las manos. Desmenuzar es coger, no, sin usar las manos. ¿Cierto? Eso vamos a hacer con este texto. Acompáñeme a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Y vamos a leer una historia, pero yo lo que quiero es que en esa historia trate usted de meterse. Trate usted de meterse en esa historia, de vivirla, trate usted de criticarla, trate usted de sentir esa situación. Ovidio decía que hay uno de los libros de la Biblia que uno lo lee y uno siente como que los caballos van trepidando y como que uno lo siente porque es una historia muy bien contada, ¿cierto? Trate usted de hacer lo mismo con esta historia que vamos a leer hoy. Les doy la introducción. El Señor Jesús estaba en medio de la multitud. Estaba en medio de la multitud y le vienen dos personas con dos historias que se entrelazan, pero vamos a hablar solamente de una de ellas. Viene un hombre, Jairo, a decirle, mi hija, que tiene 12 años de edad, está enferma. Y Jesús, en medio de su tranquilidad, de esa tranquilidad, porque uno nunca ve a Jesús, Jesús corrió. Yo no he visto ese versículo en la Biblia. No lo he visto. Jesús se levantó desesperado y llamó a Juan y lo regañó. Yo no he visto eso. ¿Cierto, amor? No he visto eso. Nos pasa en la casa. Yo no he visto eso. ¿Cierto? Él llegó 3 días después de que había muerto Lázaro. ¿Por qué? Jesús nunca está deprisa. Aquí se le acerca a Jairo y le dice, mi hija se está muriendo. Mi hija de 12 años, guarden ese número en la cabeza, mi hija de 12 años está muriendo. Y entonces él se dispone a ir a donde Jairo. Y ahora se desarrolla esta segunda historia. Marcos capítulo 5, versículo 24. Jesús se fue con él, con Jairo, y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Ustedes han viajado en Transmilenio, ¿cierto? Bueno, eso es parte de la multitud. ¿Han entrado a un estadio? Parte de la multitud. ¿Vieron la final de Colombia-Argentina entrando al estadio de Estados Unidos? ¿Vieron la multitud? ¿Cierto? ¿Saben qué es una multitud? Bueno. Había entre la gente una mujer que hacía, ¿cuántos años? 12 años. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. De nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Iba de mal en peor. Bueno, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás, entre la gente, y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y uno de los discípulos, bien, así como somos todos bien emotivos, le dijo, ¿ves que te apreturas a la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, Jesús, a ver, ¿no has entendido que te están empujando todo el mundo? Estamos entrando al Transmilenio y todo el mundo te está empujando. ¿No te has dado cuenta? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Es una historia que suena bonita, ¿cierto? Que termina bien, pero vamos a tratar de desmenuzarla, ¿cierto? Vamos a tratar de desmenuzarla. Y lo primero que vamos a hablar es en cuanto a la mujer. Hablemos un poco en cuanto a la mujer. Pero en el momento que vamos a hablar en cuanto a la mujer, hablemos en cuanto a usted también, a su situación. Póngase usted también aquí en este comparativo. Haga el ejercicio, no se quede ahí quieto, que no sea algo que como que yo lo escucho y suena bien, regular o mal, pero como que yo me quedo ahí muy, muy pasivo. No, que usted de verdad trate de entender. Una mujer con un padecimiento de 12 años. Mínimo, con una situación actual, si estuviéramos en la medicina actual, en la época actual, esa mujer tenía anemia.
con toda seguridad. ¿O estoy equivocado? Yo le preguntaba a mi esposa, ¿sí? Tenía anemia, o sea, estaba enferma. Imagínense que usted tiene un padecimiento por 12 años. Piénselo usted. Usted como hombre, usted como mujer. Un padecimiento de 12 años. Pero yo voy a tratar de describir lo que dice la palabra para no salirme, porque el ejercicio de salirse lo hace usted en su vida. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Yo simplemente coloqué aquí 5. Piel pálida. Entonces ahí, si alguien está pálido, piel pálida. 2, debilidad. Estaba débil. ¿Usted alguna vez se ha sentido débil? ¿Se ha sentido débil físicamente? 3, fatiga extrema. Es decir, se cansaba de caminar, obviamente no podía correr, estaba en medio de la multitud haciendo fuerza. 4, dolor de cabeza, mareos o vértigo. A mí me han dado los 3. Mareos menos, pero dolor de cabeza normalmente. Y el vértigo es horrible. Nunca había sufrido eso. Pero eso es terrible. Una vez por COVID me dio vértigo. Eso es terrible. Es bien incómodo. Y 3, que lo hemos sufrido todos, pies y manos frías. En conclusión, a esta mujer se le notaba que estaba enferma. Cuando usted está enfermo, a usted se le nota. Por más que usted trate de disimular y de mostrarse fuerte y valiente, a usted se le nota. A esta mujer se le notaba. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros llevamos años? No hablemos de 12 años. ¿Cuántos de nosotros llevamos años con alguna pena, con algún dolor que nos tiene así? Que nos tiene pálidos, que nos tiene con dolor, que nos tiene con las manos y los pies fríos, que nos tiene desanimados, que nos tiene desalentados. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Tal vez no 12 años, tal vez algún tiempo. ¿Cuántos de nosotros llevamos algún tiempo? Por un dolor, por una tristeza, por un pecado no confesado, por un pecado que tenemos ahí, no lo confesamos, no lo confesamos, no lo confesamos. Volvemos a la misma definición de concupiscencia, ¿cierto? El tema sensual para nosotros los hombres y para también las mujeres, por supuesto. En conclusión, una vida de amargura, como la que tenía esta mujer, una vida de amargura. Y estamos viviendo en esa condición. Y puede que usted sea creyente hace muchos años. Seguramente puede estar viviendo una situación que lleva años allí esperando que se resuelva y que finalmente no se resuelve. Y que de alguna forma a usted se le nota. A usted se le nota. Que a su alrededor hay alguien que lo está notando. Que a su alrededor alguien lo está viendo. Que a su alrededor alguien le está diciendo, yo lo noto como enfermo. Yo lo noto como alejado. Yo lo noto como... Bueno. Adicionalmente, además de esa situación que tenía esta mujer, y uno se puede ir a Levítico para revisarlo, esta enfermedad que ella tenía, para ella era como una maldición. O sea, un tema adicional. Una maldición. O sea, ella se sentía desplazada, relegada, rechazada. La palabra no nos dice que esta mujer tuviera esposo o que tuviera familia. O sea, que estaba sola. Imagínense la condición tan difícil. Una mujer que tenía una maldición. ¿Cierto? Que todo lo que tocaba quedaba maldito. Y si las personas a su alrededor se daban cuenta de la situación que estaba ella viviendo y entendían lo que estaba viviendo, seguramente la iban a rechazar. ¿Cierto? La iban a rechazar. ¿Por qué? Porque esa era la condición que estaba viviendo. Estaba marginada y seguramente pensemos un poco en el sentimiento que ella tenía. Un sentimiento de desolación, de tristeza. Uno dura con un dolor de estómago un par de días y una vez se siente morir. Y esa mujer llevaba 12 años. 12 años con una condición que no se mejoraba. En lugar de intentar mejorarse, ¿qué pasaba? Se empeoraba. Y seguramente había hecho esfuerzos para salir de ahí sin resultado positivo alguno. Sin ningún resultado positivo. Si usted y yo hacemos una comparación de que en algún momento hayamos vivido o hayamos pasado por una situación difícil,
usted se va a dar cuenta que hay muchos elementos similares de la condición de esta mujer a los que usted y yo hemos vivido cuando hemos estado en alguna crisis. Y no hablemos de una enfermedad, no hablemos de una enfermedad. Hablemos de un momento de amargura, de tristeza, de dolor, de un pecado no confesado. Pero adicionalmente, porque el objetivo de esto es, ¿por qué ayudo? La motivación correcta. Adicionalmente, imagínese que muchas personas que están a su alrededor y que no conocen del Señor están viviendo estas condiciones. ¿O por qué se suicida la gente? Porque creen que el suicidio es la solución. ¿Cierto? No lo ven como el suicidio, como algo malo, sino como es la solución. Con esto termina este problema, con esto resuelvo esta situación, por extracción de materia. Esa es la situación. Y eso vivimos alrededor de nosotros. Seguramente hay muchas personas que han vivido, que están padeciendo situaciones como estas. Mi esposa atiende pacientes todos los días. Y muchas de las pacientes que llegan con dolores físicos que están atados a dolores emocionales, espirituales, familiares, etc. Solamente por hablar de un caso. Esta mujer había intentado resolver esa situación en sus fuerzas. ¿Y cómo la resolvió? ¿Cómo la intentó resolver? De la forma natural, yendo a los médicos. Pero seguramente había ido a los médicos, seguramente había consultado con otras personas, seguramente había hablado con alguien y iba de mal en peor. De mal en peor. La situación no se mejoraba y no se veía una solución. ¿Por qué? Porque estaba empeorando. ¿Entiende usted la situación que estaba viviendo esta persona? ¿La logra comprender un poco? ¿Logra tal vez hacer como un breve resumen de la situación que está viviendo? Imagínense que una persona cercana a usted está viviendo una situación como estas y viene y le cuenta a usted. Viene y le cuenta a usted. Esta mujer tenía como esperanza, su esperanza estaba absolutamente devastada. Absolutamente devastada. Absolutamente devastada. Y se ha gastado todos los recursos que tenía. Es decir, ya no tenía nada más que hacer. Y escuchó hablar del Señor. Es lo que la palabra nos dice de forma muy somera. Escuchó hablar del Señor. ¿Qué tanto ha escuchado hablar usted del Señor? Es la pregunta. Porque algunos hemos escuchado hablar del Señor muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pero no obstante, y no es una crítica, no obstante, seguimos con nuestro problema, con nuestro dolor, con nuestra amargura, con nuestro pecado, con nuestra concupiscencia. Con nuestra falta de perdón, porque si hay algo que le mine a uno la energía, es no perdonar a alguien. Eso como que lo absorbe a uno, ¿no? Eso como que lo acaba, eso como que lo seca, eso como que usted está orando y se acuerda de esa persona y su oración ya como que pierde todo sentido. O sea, usted va de mal en peor. Vamos de mal en peor. Hemos escuchado hablar del Señor. Resulta ser que, imagínense la condición, esta mujer escuchó hablar del Señor. Una mujer pálida, con sus manos y sus pies fríos, débil, con dolores, tiene que pensar en meterse a la multitud y buscar cómo logra tocar a Jesús, que Jesús está en el centro de la multitud. ¿Usted se imagina lo que esta mujer tuvo que hacer? Pues acuérdese de cómo se sube usted al Transmilenio. En una hora pico, viernes 6 de la tarde, ¿cierto? O se sube o lo suben. ¿De acuerdo? Y esta mujer haciendo fuerza, y si la gente se daba cuenta que estaba enferma, seguramente le iban a rechazar, y haciendo fuerza en medio de su debilidad y en medio de su agotamiento para lograr tocar al Señor. Para lograr tocar al Señor. Pero eso era lo que usted veía, que en su físico tenía que hacer. Tenía que empujar, abrirse paso, meter codo para tratar de tocar al Señor. Pero le pregunto, ¿y cómo cree que se sentía esta mujer? Devastada, desolada, desesperanzada, y de pronto con un pensamiento en su mente y con una sensación de, ¿será que sí me sana? ¿Y si no me sana? ¿Será que sigo o será que no sigo? ¿Será que me enfrento a esta situación o me voy para la casa? ¿Será que me dejo morir? Esa era la misma situación a la que ella se enfrentaba.
Pero aquí lo que dice es que finalmente hizo un esfuerzo para llegar al centro donde estaba el Señor. Su corazón estaba quebrantado, su mente llena de dudas, y es lo mismo que nos pasa en ocasiones a nosotros. ¿Será que busco al Señor? ¿Será que verdaderamente yo como que me enfrento a todas estas dificultades que implican creer en Él? ¿Será que sí vale la pena? ¿O será que más bien busco a otro médico? ¿Será que busco a otro médico? Es que de pronto no he encontrado el médico que me sane. Aunque ya lo he gastado todo, no lo he encontrado. Y en sus propios esfuerzos usted trata de resolver la situación. ¿Y cuál es la respuesta? Voy de mal en peor. De mal en peor. Y de mal en peor. Y ese ir de mal en peor va pasando el tiempo y a usted lo va minando y a usted lo va destruyendo. No es lo mismo que nos pasa. Es lo mismo que nos pasa. Pero es lo mismo que le pasa alrededor a las personas que tratan de buscar al Señor para que le resuelva sus problemas. Pero al final llega el toque y llega la respuesta. Al final esta mujer toca por detrás al Señor, toca el manto y siente que en ese mismo instante y que en ese mismo momento las cosas se transforman y las cosas cambian. Pero uno pensaría, y aquí terminó todo, ya me sané, ya logré tocar el manto, ya logré que el Señor me respondiera, ya logré responder o resolver mi situación, ya estoy al otro lado. No, en medio de la multitud, el Señor lo busca a usted. Ahorita Ovidio hablaba de una mirada. En medio de la multitud, el Señor busca tener con usted contacto visual y mirarlo a los ojos profundamente. Profundamente. Usted no puede evitar esa mirada. Usted no puede evitar la mirada del Señor cuando el Señor lo ha sanado y voltea a mirarlo a usted. Él se voltea y lo mira a usted y le hace una mirada profunda, una mirada de amor, pero una mirada en la cual usted no se puede salir, aunque esté en medio de la multitud. Usted no puede evadir esa mirada. ¿Y qué es lo que hace uno frente a una mirada de esas? Solamente tiene una cosa que hacer. Y es lo que hacen los escaladores en el Everest. Hay espacios del Everest donde usted no puede caminar, tiene que andar de rodillas. Y es lo que tenemos que hacer acá. Cuando el Señor le atraviese a usted la mirada después de haberlo sanado, usted tiene que ponerse de rodillas y confesar su pecado. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Y ese es el encuentro con Jesús. Aquí dice que la mujer se acercó temblando de miedo. Temblando de miedo. Con temor y temblor, dice Pablo. Temblando de miedo. Y la mujer se pone a sus pies. Como debemos estar nosotros frente a Él, de rodillas. Y llega el momento de la confesión. Llega el momento en el que nosotros vaciamos nuestro corazón delante de Él. Vaciamos nuestro corazón delante de Él para escuchar la frase que todos queremos escuchar. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Y esa es la parte difícil del proceso muchas veces. Porque hay personas que no queremos dar ese paso de fe. Hay personas que estamos mal por alguna situación y ¿saben una cosa? Queremos seguir así. Por orgullo, por temor, por miedo, por tristeza o sencillamente porque a veces estar mal tiene ventajas colaterales. A veces estar mal tiene ventajas colaterales. A veces quejarnos trae ventajas colaterales. No es el mundo ideal, por supuesto. Pero hay personas así. No es un juicio. Vuelvo y lo insisto, no es un juicio. Muchos de nosotros tenemos un profundo miedo de confesar nuestra situación por miedo al que dirán, por tener una idea más grande de nosotros. Tenemos una idea más grande de nosotros y no nos atrevemos a confesar nuestra situación. ¿Por qué? Por orgullo. Tengo una idea demasiado limpia de mí. ¿Yo cómo voy a confesar que tengo problemas con mi esposa? ¿Yo cómo voy a confesar que yo le hablo mal a mi esposa? Si yo soy el líder de parejas, ¿cómo lo voy a confesar? ¿Cierto? No lo puedo confesar. ¿Cómo voy a decir que yo tengo un problema con mis hijos? ¿Cómo voy a decir que hay uno de mis hijos que se me está saliendo del redil? ¿Cómo lo voy a confesar? ¿Cómo voy a confesar que tengo un problema con el alcohol, con la pornografía? ¿Cómo lo voy a confesar?
por miedo al fracaso, por orgullo o por, coloque usted la razón, por la cual nos cuesta confesar. Queremos escuchar vete en paz y queda sano de tu aflicción, pero muchas veces no queremos esa respuesta. Porque cuando el Señor nos sane, cuando el Señor nos mire, cuando estemos en intimidad y Él nos ponga la mirada en nuestros ojos, no lo podemos evadir. ¿Qué más le vamos a decir? ¿Qué disculpa le vamos a sacar? No, Señor, es que yo no he escuchado de ti, hemos escuchado de Él. No, Señor, es que como no me has resuelto este problema, está sano. Pero no queremos confesar nuestro pecado. ¿Cierto? No queremos confesar nuestro pecado. En conclusión, esta es la primera motivación que usted y yo debemos tener para ayudar a otros. Y es ayudar a que las personas, en medio de las circunstancias tan difíciles que viven, en medio de las circunstancias tan complicadas que viven, se metan en la multitud y busquen al Salvador. Es la primera motivación que usted debe tener. La primera motivación que usted debe tener para ayudar a alguien es que esa persona busque al Salvador. No debe ser otra. Pero no lo ponga en palabras menos importantes. Ay, pues sería bueno que conocieras del Salvador, sería bueno que te congregaras, sería bueno. No, es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo salve y lo sane, ¿qué va a hacer después? Pues se va a meter en otro problema. Porque así somos. ¿Cierto? Así somos. Así somos. Una hermana en una reunión de oración hace 15 días hizo una oración que a mí me dejó bastante confrontado. Ella decía, Señor, que no sigamos pidiendo perdón por los mismos pecados. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Aunque nos estemos acostumbrando al dolor, aunque nos sintamos desahuciados como estaba esta mujer, aunque nos sintamos abandonados y solos, aunque Jesús sea la última opción, debemos ayudar a los otros para que ellos tengan la oportunidad de encontrarse con el Salvador. Esa debe ser la primera razón por la cual ayudamos a otros. Y tal vez la más importante. Pongo el ejemplo de esta mujer que llegó sola porque escuchó al Señor, pero muchas veces necesitamos que las personas lleguen a Él no estando solos, sino tal vez escuchando de nosotros algo que puedan ayudar para que encuentren a su Salvador, como lo hicimos nosotros. Segunda razón, porque tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Acompáñenme por favor a Mateo, seguimos en el Evangelio de Mateo, acompáñenme por favor a Mateo, pasamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Saben una cosa? Cuando hay momentos en los cuales, para nosotros como creyentes, que no sabemos qué hacer. ¿No le ha pasado a usted? Que usted no sabe qué hacer. No que usted no quiera hacer, sino que usted no sabe qué hacer, siendo creyente. Hay un momento en el que usted dice, es que no sé qué hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando usted no sabe qué hacer? Yo no sé. Yo tampoco tengo la respuesta. Pero sí sé a dónde debemos ir. Eso sí lo sé. Cuando usted no sabe qué hacer, mi sugerencia es, vaya al Señor, como lo hizo esta mujer. Para esta mujer que estaba desahuciada, fue su última opción. Jesús fue la última opción, como seguramente ha sido para muchos de nosotros. Pero hoy lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de que ayudamos a otra persona para poderle mostrar el camino al Salvador. Bueno, segunda opción, porque tenemos un llamado, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice así. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hacer buenas obras. El hecho de que usted sea creyente tiene una responsabilidad asociada a ser creyente. ¿Cierto? Tenemos una responsabilidad asociada a ser creyente.
Bueno, tenemos muchas responsabilidades, pero una de ellas que está asociada a ser creyente es, pues que usted tiene que ser la luz del mundo, ¿cierto? Y la idea es que sea una luz buena, una luz blanca, ¿cierto? Que sea una luz buena, que sea una luz que definitivamente muestre el camino, que dé paz, que muestre el camino para otros. Y esa es la segunda razón o el segundo motivo para ayudar a otros, porque somos la luz del mundo. Pero ¿cómo alumbra usted y cómo guía usted a otros? A través de una sola cosa. No solamente a través de lo que dice, sino también a través de lo que hace. O sea, a través de su testimonio. A través de su testimonio. No hay una manera diferente de hacerlo. Puede que hablemos muy bonito, pero si hablamos muy bonito y nuestro actuar es diferente, y estamos viviendo en una sociedad que hoy plantea eso, ¿no? Que hoy plantea cada vez más que estamos como en los últimos tiempos donde definitivamente a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Estamos en una realidad como esas. Vale la pena, no basta sino mirar seguramente algunas de las noticias para ver que personas de responsabilidades importantes tienen unos comportamientos que no se compadecen de su aparente dignidad, ¿cierto? No se compadecen. Nosotros estamos para dar testimonio. Y a veces cuando pensamos, y especialmente se lo digo a los más jóvenes, a veces cuando pensamos esto de dar testimonio, como que uno se imagina, no, dar testimonio es esas personas ya viejitas, esas personas mayores, esas personas ya que tienen muchas canas, esas personas que ya están en otra situación, que dan testimonio es porque no suben la voz, porque van a la iglesia, porque hablan tranquilamente. No, el testimonio se hace en medio de los problemas. Y vamos a tener problemas, porque estamos en un mundo caído. ¿O quién no ha recibido una situación difícil para resolverla estando en la casa y recibió una llamada telefónica? Como que el problema lo persigue a usted. ¿Ven? De eso se trata. Tenemos que dar testimonio en medio de las circunstancias difíciles. Tenemos que dar testimonio frente a nuestros propios retos y dificultades. Somos lámparas que intentan otras personas cubrirnos. Eso le va a pasar a usted. Siempre que usted trate de manifestar una posición, alguien va a tratar de debatirlo, de criticarlo, de señalarlo. Es que como usted se va por allá todos los domingos para la iglesia, dura mediodía. ¿Cierto? ¿No le han dicho eso? Y lo peor de todo es que a veces reaccionamos mal. Cuando deberíamos de venir aquí a una fiesta, a alimentarnos, a abrazarnos, a cubrirnos, a ayudarnos, a apoyarnos, a buscar al Señor, a tocar el manto, como que no permitimos eso. Entonces como que toda la iglesia está muy bien, como que todos estamos bien, como que todos estamos en la mejor circunstancia. Porque es domingo y todos venimos sonrientes, pero realmente durante la semana sale a flote la situación real en la que estamos. Y muchas veces nuestro comportamiento es, o más bien, el reflejo de nuestro comportamiento es el de esta mujer. Yo le invito a que usted se mire al espejo el miércoles y mire qué tanto se parece a esta mujer, si está pálido, con las manos frías, desanimado, cansado, agotado, y sabe cuál es el problema que usted tiene, pero no lo hemos querido confesar. Y no lo hemos querido confesar porque seguimos en la periferia. Si esta mujer se hubiera quedado alrededor, si esta mujer se hubiera quedado allá alrededor de donde estaba Jesús, si no hubiera tenido la valentía y el coraje de acercarse al centro y esforzarse al centro, ¿sabe una cosa? No se hubiera sanado. No se hubiera sanado. Y por eso el título que le puse a esta enseñanza, y creo que usted ya me va a entender, la sanación no se da en la periferia. La sanación no se da quedándose aquí sentado en la iglesia un domingo. La sanación se da poniendo en práctica esto que estamos aprendiendo y esto que hoy nos está desafiando. Porque no vayan a creer ustedes que esto es un desafío solamente para ustedes. Es un desafío en primera persona del singular, es decir, para mí. Es un desafío para mí. Yo simplemente soy aquí un instrumento, no más. Soy un burrito, como decía ahorita David. Entonces la sanación no se da en la periferia. La sanación no se da en la periferia.
La sanación se da a usted cuando usted es valiente, cuando usted enfrenta el problema, cuando usted lo coge de frente y se lo pone al Señor y le dice, Señor, estoy sufriendo por este pecado. Esto me tiene mal, Señor. Esto me tiene pálido, desanimado, triste, avergonzado. Esto me tiene diciendo mentiras. Esto me tiene maquillándome más para que no se me note. Porque así actuamos. Así actuamos. El Señor Jesús en esta circunstancia, 12 años, para colocar un paréntesis, esta mujer llevaba 12 años con un padecimiento. 12 años. Y la niña de Jairo tenía 12 años de edad. Y la niña de Jairo murió. Jesús tiene victoria sobre la muerte en la niña de Jairo y tiene victoria sobre la enfermedad y el corazón de esta mujer, una mujer viva que tenía una enfermedad de 12 años. Yo le pregunto, ¿no va a tener victoria sobre su condición? Bueno, nuevamente lo invito, no se quede en la periferia. No se quede en la periferia. En la periferia no hay sanidad. La sanidad la encuentra usted cuando usted valientemente se enfrenta a todos esos obstáculos y llega a donde está el Señor. De lo contrario, vamos a seguir igual. Ayudamos a otros porque tenemos un llamado. Tercero, ayudamos a otros, pero tenemos que cambiar nuestra visión para poder ayudar a otros. Tenemos que tener una visión clara de la realidad y a veces tenemos una visión o muy negativa o muy positiva de la realidad, pero no tenemos la visión clara. Tenemos que tener una visión clara de la realidad. Un creyente tiene que tener una visión clara de la realidad y a veces no la tenemos. Entonces tenemos que ajustar, tenemos que cambiar la visión que tenemos de la vida. Y a veces tenemos una visión demasiado larga. La llamé yo, demasiado larga. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Tenemos una visión demasiado larga, demasiado cómoda de la vida, ¿cierto? Demasiado larga y demasiado cómoda de la vida. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21 dice así. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y tenemos una visión demasiado extensa, demasiado cómoda de la vida. Si usted lee esto que acabamos de leer y subraya las palabras buenas, las palabras que muestran, digamos, que prometen, digámoslo así, las palabras de bendición aparentemente, que a veces pedimos bendiciones económicas, son muchas. Yo le digo, rico, buena cosecha, construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Entonces, ese es el reto cuando la vida nos sonríe. El reto cuando a usted o a mí la vida nos sonríe es que la frase que escuchemos sea necio. Necio. Y muchas veces nosotros no ayudamos a otros porque estamos en este frenesí. ¿Por qué? Porque no estoy ya preocupado por conseguir más y más, sino porque estoy en la posición de descansa, come, bebe y goza de la vida. Es decir, lo que a ti te pase, I'm sorry. Esto no es importante para mí. ¿Por qué? Porque estoy en mi posición, estoy en mi bienestar, estoy gozando de mi bienestar. Y cuando estoy gozando de mi bienestar, de forma egoísta, por supuesto, el Señor nos puede decir necio, necio, necio. Tenemos que afinar nuestra visión. Tenemos que afinar la visión que tenemos de la vida.
La vida no es tan larga como para que nosotros vivamos todos los días en una condición de descansa, come, bebe y goza de la vida. Hay momentos necesarios para el descanso, por supuesto. Hay momentos necesarios para comer y beber. Hay momentos necesarios para gozar de la vida. Nosotros deberíamos tener uno por lo menos cada 8 días cuando estamos aquí reunidos. Un momento para gozar de la vida. ¿Usted cómo se siente cuando un domingo no puede venir? ¿Cómo se siente cuando un domingo no es que no quiera venir, es que estoy cansado, es que no puede venir? Por alguna razón usted no puede venir. No puede venir. Y usted piensa, ahorita están haciendo la alabanza, después viene la cena, el tiempo de la cena, después la enseñanza, y usted por allá ocupado porque le tocó trabajar, le tocó hacer algo, definitivamente no pudo ajustar el tiempo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pero a veces tenemos, nuestra proyección de la vida es demasiado corta. Acompáñeme a Proverbios capítulo 23, por favor. A veces es demasiado corta. A veces creemos que la visión de la vida es demasiado corta. Es demasiado corta. Que no tengo más tiempo, que se me está acabando el tiempo, que tengo que hacer más porque que el día debería tener 30 horas, 14 horas de sol y que yo ojalá no durmiera. ¿Cierto? Tenemos una visión de la vida demasiado corta. Proverbios 23, 4 al 5 dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. Se van volando como las águilas. No te afanes, no te obsesiones. La obsesión viene directamente ligada con el temor y la angustia. Con el temor y la angustia. Con el temor y la angustia. Solamente tengo ese espacio, tengo ese momento, voy a hacer este negocio, voy a hacer esto. Y vive uno preocupado solamente por eso y por eso. Tiene una visión de la vida demasiado corta. Demasiado corta. Demasiado corta. Y si usted tiene una vida en la cual, o una visión de la vida que es demasiado corta, ¿sabe qué pasa? Usted no tiene tiempo de meterse al centro, usted siempre va a estar en la periferia. No tiene tiempo. Usted no tiene la concepción del tiempo. Siempre va a estar en la periferia. No, yo no puedo pertenecer a ese ministerio. No, no, imposible. Es que el tiempo no me da. El tiempo no me da. Y a veces en esa ser tan corta, y discúlpenme este comercial, a veces en ese ser tan corto tenemos problemas y queremos que nos lo resuelvan ya. ¿Cierto? Y aquí sacrificamos a uno que es el consejero, domingo 5 de la tarde, sin almorzar, y aquí 3 personas esperándolo. No es como cuando usted va al médico, pida cita. Debería ser así, pida cita. Pida cita. Sorry, pida cita. Saque tiempo. Saque tiempo. Tiene que pedir cita. Porque así funciona esto. Pero estamos muy afanados. O tenemos una visión demasiado larga, entonces me pongo tranquilo, no me preocupo por nada, las demás personas no me interesan. ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo, gozando, viviendo la vida. O tengo una visión demasiado rápida de la vida en la cual estoy corriendo y no tengo tiempo para nada. ¿Por qué? Porque estoy muy preocupado por acumular más y tener más y tener más y tener más. Y no tengo tiempo ni para ir allá al centro y mucho menos para ponerle cuidado a otra persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener una visión correcta de la vida. ¿Cuál es la visión correcta de la vida? Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 19. Y ese es un fragmento de la Biblia que yo creo que vamos a tener que estudiarlo con más detalle porque me parece que aquí quedamos un poquito incompletos. Mateo capítulo 6, versículo 19. Miren lo que dice acá. No acumulen, Mateo capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Primer no contundente del Señor, rotundo del Señor. No acumulen para sí tesoros en la tierra. No los acumulen. Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Ayer estaba conversando con la persona que me corta el cabello y me dijo, en los últimos 15 días me han robado 2 veces. 2 veces. 2 veces. Una vez me robaron el maletín
y la segunda vez me intentaron robar el teléfono celular. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Usted logra tener tesoros en el cielo cuando usted sale de la periferia y va al centro, con todo lo que eso implica. Usted empieza a tener tesoros en el cielo cuando otros son importantes para usted. Usted empieza a tener tesoros en el cielo cuando usted empieza a ayudar a otros con la motivación correcta. Usted empieza a tener tesoros en el cielo cuando la economía la maneja de una forma distinta, sin afanes. Es difícil. Es difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos pasó hace, creo que 3 años, nos llegó un correo de la DIAN. Había que pagar una cantidad de plata que nosotros no teníamos presupuestada, que no sabíamos. ¿Qué hay que hacer? No, hay que pagarla. Claro, y uno dice, la DIAN, no sé qué. Sí. ¿Y qué hacemos? Pues hay que pagarla. No se preocupe por eso. Es plata. No se preocupe por eso. Es plata. Aquí habla de 2 temas relevantes. No dar demasiada importancia a las cosas materiales. No dar demasiada importancia a las cosas materiales, pero de forma categórica dice que sí le demos importancia a los tesoros en el cielo. A los tesoros en el cielo. Cuando usted empieza a tener la vida clara, cuando empieza a tener, la visión clara, no tiene una visión muy larga, ni tiene una visión demasiado corta, sino que tiene una visión clara, para usted la vida cambia. Para usted la vida se transforma. ¿Por qué? Porque usted no va a querer salirse del centro. Usted no va a querer salirse del centro. Usted va a querer estar ahí todo el tiempo. Y cuando eso pasa, usted va a ser como una ciudad encima de la montaña, va a ser como una luz en el salón que alumbra con lo que hace. Cuarta razón para ayudar a otros. Es una manera de cumplir con los mandamientos más importantes que nos dio el Señor, el amor. Hágalo por amor. Hágalo por amor. Hágalo por amor. A veces amar a las personas nos cuesta, porque a veces las personas nos hacen daño. Y un daño que a veces la gente hace de forma inconsciente, creo yo, es la ingratitud. La ingratitud nos duele. Y a veces la gente lo hace de forma inconsciente. Y eso pasa. Usted ayuda a alguien y usted espera que esa persona tenga con usted un comportamiento agradecido y no pasa. No se preocupe por eso. El ejemplo más importante es el amor a Dios. Eso debe ser lo importante. El amor a Dios. El amor a Dios. Ahora, como usted es creyente y usted y yo sabemos que si recibimos ayuda debemos ser agradecidos, pues usted sí tiene que desarrollar un sentimiento de la gratitud. Esa obligación sí la tenemos. Tenemos que desarrollar un sentimiento de gratitud. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31. Y si uno no quisiera, digamos, como entender, o más bien, si uno quisiera entender de forma rápida, ¿cómo hago yo para cumplir con lo que el Señor nos dice? Aquí está de forma muy clara, muy resumida, lo que el Señor quiere de nosotros. Marcos, capítulo 12, versículo 31. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Amor. El amor a otros es el reflejo del amor que usted tiene por Dios. Así de fácil. ¿Ayudar a otros puede ser difícil? No se preocupe. Hágalo por amor al Señor. 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 A veces es bueno que nos pase eso. Y les digo porque a veces es bueno que de pronto ayudar a otros sea difícil y sea tal vez doloroso, por lo menos por la gratitud. Es bueno por una razón, porque si usted se dedica mucho a servir, usted equivocadamente va a creer que el servicio sustituye su relación con Dios y el servicio no sustituye su relación con Dios.
Estar cerca de la iglesia no es lo mismo que estar cerca del Señor. Usted puede ser ujier de 24 horas, o puede ser maestro de escuela dominical, o puede servir en la iglesia, mejor dicho, viene a todas las reuniones. Usted es un caballero y viene a la reunión de damas. Sí, está bien. Usted viene a todas las reuniones. Usted puede estar cerca de la iglesia, pero eso no quiere decir que esté cerca del Señor. Téngalo presente. Ayudar a otros por amor al Señor es una muestra de obediencia, es una muestra de gratitud, es una muestra de amor y es una muestra como definitivamente usted y yo manifestamos verdaderamente nuestra relación con Dios. No hay necesidad de hablar tanto, hay una necesidad de actuar. Y la última es porque tenemos el ejemplo supremo. Acompáñeme a Juan, por favor, capítulo 13, versículo 14. El ejemplo supremo. El ejemplo supremo. El ejemplo supremo. Juan, capítulo 13, versículo 14 dice así. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Y me parece que este primer versículo es importante para que usted entienda quién es Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que lo que él envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán así si lo ponen en práctica. Imagínense ustedes la situación. Jesús viene de Dios, vino a la tierra, regresa a Dios y Él es la segunda persona de la Trinidad, es decir, es Dios. Y Él le lava los pies a los discípulos. Simplemente para que tengamos un contraste, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando le preguntaron que si era el Salvador? Él dijo, no, no soy yo. Detrás de mí viene otro que yo ni siquiera soy digno de soltarle las correas de las sandalias. Y Jesús, siendo Dios, le lavó los pies a los discípulos demostrando humildad. Demostrando humildad, demostrando amor, demostrando que usted y yo somos importantes. Si el Señor estuviera hoy aquí con nosotros y fuéramos sus discípulos, Él le va a lavar los pies a usted. Si el Señor tuvo esa voluntad para lavar los pies a cualquiera de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que hacer lo mismo. Y no nos podemos llenar de falsa humildad. Es que yo, siendo el que soy, le ayudé a esta persona. Dios, Jesús siendo Dios, vino y le lavó a los discípulos los pies. Ahora, esto demuestra varias cosas, que nos debemos lavar los pies entre nosotros, que nos debemos de ayudar unos a otros, que nos debemos humildemente levantar unos a nosotros, que nos debemos aconsejar unos a nosotros. Pero también hay veces en las cuales yo tengo que esperar que me ayuden. Y aquí hay que ser como los japoneses. Eso sí, no le demos tantas vueltas. Hay personas que no pedimos ayuda. Si usted no pide ayuda, no pretenda que le ayuden. No pretenda que le ayuden. Los japoneses piden ayuda. Y solamente reciben ayuda los que piden ayuda. Los demás no reciben ayuda. Así, aquí somos algunas veces unos creyentes que nos da miedo pedir ayuda, que nos da temor pedir ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos una idea superior de nosotros mismos. Y estamos equivocados. Porque esto es una iglesia. Lo hemos dicho varias veces, es un hospital. Es una iglesia. Y no hemos dicho cómo ayudar, que espero que lo podamos hacer en la próxima enseñanza. ¿Cómo ayudar? Pero hoy les estoy diciendo, ¿por qué ayudar? ¿Por qué ayudar? ¿Por qué ayudar? ¿Por qué ayudar? Y ya para terminar, mi invitación es a que tengamos clara la motivación por ayudar a otros. Insisto mucho, muchas veces nosotros, si no tenemos la motivación clara por ayudar a otros, nos vamos a equivocar. Y en ninguna de las secciones que hoy vimos, en ninguna de las secciones que hoy vimos, está que usted ayuda para callar su conciencia. Para eso usted no debe ayudar. Si para eso usted está pensando que ayuda a alguien para callar su conciencia, no lo haga.
No lo haga. No lo haga. Cuando uno se sube en el Transmilenio y escucha unas historias tan terribles que uno no sabe ni qué hacer, ¿cierto? Porque uno escucha unas historias que uno no sabe, o sea, papá soltero con 4 hijos, me atracaron, uno dice, "Uy, Dios mío, ¿uno qué hace?". Uno no sabe si eso es verdad o no. Y a veces la gente se deja convencer de esas historias y por convencerse de esas historias ayuda a una persona que quizá está mintiendo. Quizá está mintiendo. Pero el tema es, si usted como creyente ve que una persona, como el ejemplo de la mujer, no está llegando allá al centro, sino que está en la periferia, usted está en la obligación de ayudarlo. Pero para poderlo ayudar, usted y yo tenemos que estar en el centro. Tenemos que estar en el centro. Si usted sigue en la periferia no hay sanidad. Si usted tiene un pecado que no quiere confesar, en la periferia no hay sanidad. Y le digo algo de corazón, se lo digo con toda sinceridad, se lo digo con honestidad, se lo digo con amor y se lo digo con todo respeto. No se le olvide que cuando usted está en una situación difícil y usted no lo ha confesado, se le nota, se me nota, se nos nota, se nos nota, se nos nota. Y esto no es por poner en público a nadie, por supuesto que no, es porque es la verdad, es porque es la verdad. Yo le invito a que usted cierre sus ojos por un momento y que piense en aquella situación que usted tiene ahí por resolver. En aquella situación que lo tiene ahí pálido, con las manos y los pies fríos, que lo tiene débil, que lo tiene desanimado, que lo tiene desmotivado, seamos más bruscos, que lo tiene desahuciado o desahuciada. Yo lo invito a que piense en eso. Yo le invito a que piense en eso. Y si usted no está pasando por una situación como esas, lo invito a que piense si hay alguien cercano que esté en una situación como esas. Porque el primer motivo para poder ayudar a alguien es que le mostremos al Salvador. Piense por un momento en eso. Pero yo siempre tendré esperanza y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Mi Señor y Dios, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, hoy venimos delante tuyo para darte las gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos regalas, por todo lo que tú nos das, Señor, por la posibilidad que tenemos hoy de estar aquí reunidos, Señor, de haber compartido este momento tan importante de la cena, Señor. Que aunque quizá algunos de nosotros no la estamos tomando, Señor, por la razón que sea, entendemos, Señor, que es un voto de confianza y una celebración llena de esperanza, donde en el mundo futuro, en el reino venidero, Señor, tú nos invitarás a la mesa, tú nos convocarás allí, Señor, te veremos cara a cara y seguramente sentiremos esa mirada que atraviesa, Señor, la distancia entre tú y nosotros para inspeccionar nuestro corazón. Yo te pido hoy, Dios mío, Señor, que en medio de esta circunstancia que hoy vivimos, en medio de este día, en medio de este momento de abrir tu palabra y entender, Señor, que tú eres victorioso ante cualquier problema y ante cualquier situación, hoy podamos, Señor, nosotros vencer aquellas cosas que no nos dejan llegar al centro, Señor. Vencer quizá los temores, el miedo, la desconfianza. El sentirnos desahuciados, el sentir que esta situación no se mejora, Señor. Que esa situación, en lugar de mejorar, se va cada día de mal en peor. Pero cuando toquemos tu manto, Señor, cuando sintamos que tu luz y tu gracia entra en nuestra vida, Señor, permítenos caer de rodillas, Señor, delante tuyo. Permítenos caer de rodillas, Dios mío, Señor, para decirte, este es mi pecado, esto es con lo que venía yo, Señor, yo pedaleando, con lo que yo venía, Señor, combatiendo, con lo que venía luchando, con lo que venía
sufriendo cada día. Y poder escuchar, Señor, de ti, que tú me digas, no te afanes, no te preocupes, tu fe te ha salvado. Que hoy podamos, Señor, confiar en eso con esperanza. Yo te pido, Dios mío, Señor, para que seamos esos instrumentos de tuyo, Señor. Que seamos sal y luz allá afuera, que seamos sal y luz allá afuera, que seamos sal y luz allá afuera, Señor, donde a veces es tan difícil, Señor. Yo te doy las gracias por este momento, Señor. Espero que tu palabra haya sido puesta con la dignidad que tú te mereces. Te doy las gracias por estos mis hermanos, Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias.